Buenos días a todos. Les estábamos dando unos minutitos a más participantes para entrar, pero ya tenemos suficientes en la sala, así que pienso que podemos ir iniciando con la presentación del día de hoy. Antes que nada, les envío mis deseos de bienestar en estos tiempos de incertidumbre. Les deseo un año lleno de salud, que es lo más importante, y muchos éxitos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este, que es nuestro primer webinar del año 2021. Gracias a todos los que nos acompañaron también en nuestra serie de webinars del año 2020. Hoy vamos a conversar de un tema que es común ignorar y muchos lo dejamos para el último momento, pero es importantísimo para todos y debemos dedicarle tiempo y ponerle mucha atención. No es agradable pensar en la posibilidad de eventos desafortunados, ni que en algún momento dejaremos de tener control sobre nuestros bienes por los que tanto hemos trabajado. Por eso mismo es clave contar con una buena planificación patrimonial para que cuando se den estos sucesos no haya sorpresas y que se actúe según sus deseos. La planificación patrimonial es un proceso. Esto es algo que no se concluye de un día para otro y tenemos que tener en constante evolución mientras la situación económica de uno vaya cambiando. Uno puede iniciar este proceso con pasos básicos y sencillos y avanzar poco a poco hasta una situación óptima. Eso les puede ayudar a por lo menos iniciar con algo sin tratar de pensar que se va a lograr todo de una forma rápida. En esta presentación veremos cuáles son los elementos necesarios que debemos tomar en cuenta para lograr una planificación efectiva y exitosa y por dónde podemos empezar. También presentaremos una estructura muy interesante dentro de la gestión patrimonial, que es el fideicomiso de inversión bursátil. Y veremos exactamente cuáles son las aplicaciones de esta estructura y en qué casos es quizás recomendable y aplica para una persona, una familia, utilizarla. Una vez que su patrimonio está organizado, protegido, estructurado, es necesario gestionarlo para conservarlo y hacerlo crecer. Por lo tanto, concluiremos con una guía sobre cómo gestionar su patrimonio a través de inversiones en los mercados de valores y las expectativas para este año 2021. Es con mucho agrado que les presento a nuestros panelistas del día de hoy. Maite Díaz es nuestra gerente del área de Private Client de OMC Group. Maite es ingeniera y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y bursátil. Isis Reina es gerente del área de servicios fiduciarios de OMC Group. Es abogada con más de 10 años de experiencia en servicios fiduciarios, asesorando a clientes en instrumentos de planificación patrimonial, fideicomisos comerciales y derecho corporativo. Y nuestro invitado especial del día de hoy, José Omar Rodríguez, es uno de nuestros aliados estratégicos en Miami. José cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, en la banca. Por más de 20 años formó parte del equipo de Citi Private Wealth Management, en donde se destacó como uno de sus principales asesores de inversión. Luego fundó The Art Group en Insignio Securities. José tiene una extensa experiencia con clientes latinoamericanos y es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de la presentación pueden ir enviando sus preguntas utilizando el botón de Q&A que ven en la parte inferior de sus pantallas y las contestaremos entonces al final de la sesión. Si acaso no nos da el tiempo para contestarlas todas, igual nos estaremos comunicando con usted para poder conversar del tema, enviarles una respuesta personalizada. Sin más, les doy la bienvenida a nuestros panelistas y damos inicio a nuestra presentación. Bienvenidos todos. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Isabel, por esa introducción. Y por supuesto, gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy en nuestro primer webinar del 2021. Espero que todos estén bien de salud, muy importante. Y bueno, como mencionó Isabel, vamos a estar tocando temas muy interesantes. Así es que vamos a dar inicio y vamos a comenzar por comentar qué significa planificación patrimonial.
Ok, cuando hablamos de planificación patrimonial, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pues de pronto la transmisión o sucesión de mis bienes, organizarlos, ¿verdad? Para esa sucesión. Ok, sí, pero sin embargo, la parte hereditaria no es el único concepto que comprende planificación patrimonial. También implica la revisión del patrimonio de una persona o de una familia en donde se analizan de manera integral los activos y también las obligaciones, las metas y la estructura de cada familia. ¿Y con qué objetivo hacemos eso? El de organizar este patrimonio, preservarlo, administrarlo y hacerlo crecer, ¿por qué no?, a través de un plan detallado, para luego entonces pensar en poder traspasarlo a futuras generaciones de una manera efectiva y organizada. Entonces vemos que el concepto incluye, además de la planificación de esa sucesión de bienes, la planificación financiera, los planes de retiro o jubilación, las obligaciones fiscales y la organización del patrimonio en términos generales. Y muy importante, la revisión periódica de este plan para asegurarnos de que continúe alineado con nuestros objetivos. Vamos a ver ahora entonces qué elementos debemos tomar en cuenta y son necesarios en una planificación efectiva. Como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, lo primero y más importante es determinar el objetivo. ¿Para qué queremos planificar? Ya que, por supuesto, la planificación para asegurar la educación de mis hijos es muy diferente a planificar para mi jubilación o para pensar en el traspaso de mi negocio a la siguiente generación, por ejemplo. Otro elemento importante, y por supuesto aquí se centra la base de la planificación, son los bienes. Y factores que tenemos que tomar en cuenta de los bienes son su ubicación, por ejemplo, por temas de impuestos que difieren de jurisdicción en jurisdicción, el tipo de activo, si es un bien inmueble, un auto, un activo líquido, etc. Y por supuesto su valor. Así es que continúo, y otro elemento muy importante es la situación familiar, ya que cada familia es distinta y tiene sus necesidades puntuales. Así es que dentro de este punto tenemos que tomar en cuenta situaciones como residencias fiscales, las edades de los hijos, si son adultos ya casados con sus hijos respectivamente, o si están en edad estudiantil, la situación económica de cada familia, si hay múltiples o ha habido múltiples matrimonios, los regímenes matrimoniales, por ejemplo, como la separación de bienes o si están todos mancomunados en un mismo patrimonio. Otro elemento muy importante a tomar en cuenta son las obligaciones de ese patrimonio, ya que muchas veces son dejadas en segundo lugar y son importantes en el traspaso de activos. Esas obligaciones, como por ejemplo los impuestos, si hay deudas o si hay juicios en proceso. Otro elemento a considerar son la educación y la comunicación. ¿Por qué? Porque es muy importante comprender bien las estructuras que se están gestionando y qué personas están al tanto y están a cargo de esos temas para saber cómo actuar en un momento preciso. Y por último, y no menos importante, como lo había dicho ya, la revisión periódica para asegurarnos de que ese plan continúe alineado con nuestros objetivos y todo esté actualizado y al día. Ok. Maite, te interrumpo un segundito. Sí, Tenemos un claro. poco para nuestra audiencia. Queremos escuchar un poquito de ustedes. Vamos a activar aquí una pequeña encuesta para que por favor nos compartan sus comentarios, su opinión. Ya les debe aparecer en pantalla.
Y luego de unos segundos, entonces compartimos los resultados. Ok, interesante encuesta. Interesante ver cómo se están moviendo las respuestas. Ustedes no las pueden ver, pero empezó bastante concentrada en una específica. Ahorita se las voy a compartir. Vamos a darle un par de segundos más. Ya tenemos el 65% de los votos. Y parece que es una tendencia que se mantiene bastante, así que voy a compartirles los resultados. Vamos a ver. Muy interesante, como vemos el 53%, y desde el inicio empezó así, buscan asegurar el patrimonio para futuras generaciones. Luego le sigue bastante lejitos, pero de segunda posición, prepararse para la jubilación. Y luego vienen temas como evitar disputas familiares con un 12%, continuidad del negocio, perdón, temas fiscales y luego, por último, continuidad del negocio. Muy interesante. Gracias a todos por compartirnos. Qué bien cómo ver los objetivos de cada persona y ver que hay un factor común. Así es, totalmente. Ya sabemos ahí que el principal interés son las futuras generaciones. Así es, la familia, lo más importante. Definitivamente, asegurar. Y bueno, vamos a ver entonces justamente varios de esos objetivos. Estos no son los únicos, pero vamos a ver por qué las familias o las personas quieren planificar. Puede ser para asegurar la educación de los hijos, puede ser para prepararse para la jubilación, como estaba en la encuesta, puede ser evitar conflictos futuros entre mis herederos, evitar costos de traspasos de activos, esos costos innecesarios que a la hora merman el valor del patrimonio, evitar procesos legales innecesarios y tediosos, organizar la sucesión de mi patrimonio hacia mis herederos para asegurar de que sea traspasado exitosamente, que este fue el que más puntos tuvo. Estar preparados para eventos inesperados, porque no, siempre los hay. Integrar a mis descendientes en el negocio familiar, la sucesión del negocio. Y disponer de mis bienes de acuerdo a mis preferencias, si lo he trabajado tanto, ¿por qué no? Pero de una manera efectiva y eficiente. Al final, todo esto lo que nos va a dar es paz mental. Así es que con eso, pues, quiero continuar comentándoles que para hacer una planificación patrimonial a la medida del cliente, existen vehículos y herramientas en las que nos podemos apoyar para estructurar este plan. Entre los vehículos más utilizados tenemos los trusts o fideicomisos, los protocolos familiares que son muy útiles en casos en donde hay negocios familiares para manejar acuerdos, las fundaciones de interés privado, los fondos de inversión privados, testamentos, sociedades, acuerdos de accionistas, acuerdos prematrimoniales. Y algunas herramientas utilizadas son las donaciones en vida, los tipos de acciones en sociedades y los seguros. Bueno, ya vieron lo importante que es planificar para la protección de su patrimonio y lo simple o complejo que puede llegar a ser este proceso dependiendo del caso de cada familia. Y como además de proteger ese patrimonio también se busca pues preservarlo, administrarlo, hacerlo crecer y prepararlo para esas futuras generaciones o herederos. OMC Group puede asistirles en todo este proceso y llevarlos de la mano en cada paso. Por eso hemos creado la división de Private Client. Así es que, ¿cuál es la misión principal de Private Client? Pues precisamente ayudar a nuestros clientes a organizar y estructurar ese patrimonio para su protección y planificación en un solo lugar. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues a través de soluciones que les ayuden
a nuestros clientes a resolver ese desafío que es el poder traspasar ese patrimonio de una generación a otra de una manera organizada. Por lo tanto, quiero que recuerden algo muy importante. Recuerden esta frase: todas las decisiones que tomen hoy definirán el futuro de sus próximas generaciones. Y como cada familia tiene sus necesidades puntuales, las soluciones también deben ser a la medida. Así es que una buena planificación patrimonial debe incluir un plan detallado. Y por eso en Private Client trabajamos de la mano con sus asesores y Family Office, que incluyen personas como abogados, banqueros, personas expertas en seguros, asesores contables, asesores fiscales, entre otros. Ok, esta imagen me gusta mucho porque es una realidad, es una estadística real. El 34% de las empresas familiares no tienen un plan de sucesión formal y pocas llegan a la tercera generación. Y como pueden ver en el gráfico, a la primera generación, quien normalmente hace el mayor esfuerzo y es quien, de donde nace el negocio, quien siembra el negocio, la semilla. Le sucede la segunda generación, quien ya baja un poco la velocidad, pero logra mantener la empresa. Pero ¿qué pasa cuando llega a manos de la tercera generación? Pues generalmente termina vendiéndose o disolviéndose. Es una estadística, es una realidad. Vamos a suponer que este es un patrimonio familiar que está compuesto por participaciones accionarias, por fundaciones de interés privado para proteger ese patrimonio. Tenemos empresas y negocios familiares, tenemos planes de pensión, cuentas bancarias, cuentas de inversión y bienes inmuebles, bienes raíces. Entonces, ¿cómo vamos a lograr proteger todo este patrimonio? Pues como pueden ver aquí en el gráfico, en OMC Group les podemos ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con este tema, y muchos de ellos, de estos vehículos mencionados anteriormente. Así es que justamente para ayudarlos en esta planificación patrimonial y sucesoria, tenemos vehículos como los protocolos familiares, que son muy utilizados para estos fines, y una parte importante de esta planificación patrimonial son los activos financieros, ¿cierto? Esos activos financieros, activos líquidos que tenemos allí guardaditos. Así es que una vez que su patrimonio está organizado, protegido y estructurado, es necesario gestionarlo para conservarlo y hacerlo crecer. Por lo tanto, hoy, más adelante, vamos a concluir con una guía sobre cómo gestionar este patrimonio a través de inversiones en mercados de valores y las expectativas que tenemos para este año 2021. Bien, como les comentaba sobre los portafolios de inversión y respecto a esto, OMC Group, a través de su empresa relacionada Garantis Asset Management, cuenta con licencia de asesoría de portafolio de inversiones. Así es que a través de nuestra asesora y con el respaldo de un grupo de más de 65 años de trayectoria, tenemos acceso a custodios y bancos de inversión de primera línea a nivel global para su tranquilidad, y un equipo de profesionales con amplia experiencia. Contamos también con la ventaja de poder ofrecerles cuentas segregadas a nuestros clientes, cuentas separadas, lo que les proporciona una independencia, seguridad y tranquilidad, porque sus activos no están combinados con los de otros clientes. Y por supuesto, el asesoramiento a la medida de cada cliente, tomando en cuenta la tolerancia al riesgo de cada uno. Y la diversificación del portafolio y la objetividad son clave para la administración de una cuenta de inversión. Como les comentaba, entonces, ofrecemos análisis y consolidación de activos
en un solo estado de cuenta, o lo que muchos conocen como el balance familiar, la foto de ese patrimonio, cómo está compuesto. Y por último, y no menos importante, podemos ofrecerles la jurisdicción de su escogencia entre Panamá, Estados Unidos y Suiza. Como ya sabemos, las cuentas de inversión son activos. Así es que como tales, debemos tenerlos en cuenta a la hora de protegerlas. Es una práctica común utilizar algunos de los vehículos legales ya mencionados durante la presentación al momento de abrir las cuentas. Tal como las sociedades, fundaciones y fideicomisos, ya que de esta forma el cliente se estaría organizando y protegiendo. Entonces, cada uno de estos vehículos tiene sus ventajas. Y de acuerdo a las necesidades puntuales de cada cliente podemos determinar cuál utilizar. Sin embargo, hoy quisiéramos presentarles un caso específico de fideicomiso panameño como una alternativa viable cuando la familia necesita traspasar ese manejo de la cuenta de inversión. Ahora le abro paso a la palabra a nuestra siguiente panelista y colega, Isis de Bazán, quien les hablará de esta interesante estructura. Así es que bienvenida, Isis. Muchísimas gracias, Maite. Bueno, perdón, Isis, un segundito. Les recuerdo a todos los participantes que pueden mandar sus preguntas utilizando el botón de Q&A de la parte de abajo. No tenemos que esperar hasta el final para empezarlas a recibir. Adelante, Isis, bienvenida. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Maite. Excelente todo lo que nos has presentado sobre los servicios que ofrecemos, en especial todo lo relacionado a la planificación patrimonial y a la asesoría de portafolios de inversión, y por supuesto me uno a tus deseos de buena salud para cada uno de los presentes y sus familiares. Como bien nos mencionó Maite, existen varios vehículos a utilizar para el manejo de las inversiones, y para ello queremos compartirle que en OMC Group cuenta con licencia fiduciaria en jurisdicciones como BVI, Costa Rica, Nevis, Nueva Zelanda y por supuesto que también en Panamá, por lo que podemos ofrecerles la estructuración de fideicomisos hechos a su medida en cualquiera de estas jurisdicciones. Y para ello queremos mostrarles cómo podemos utilizar la figura del fideicomiso panameño para el manejo y administración de sus inversiones. Definimos el fideicomiso y nombramos como dentro de las características principales es que no tiene una personería jurídica. La titularidad de los bienes queda a favor del fiduciario, por lo que el fiduciario tiene la responsabilidad de la administración de los bienes que están en su custodia a título fiduciario. Y sobre todo es una de las características, y es una de las características más relevantes de los bienes en fideicomiso, es que se constituyen en un patrimonio separado y autónomo. Ahora que ya hemos definido el fideicomiso y tenemos claras las generales, me gustaría presentarles el fideicomiso de inversión bursátil. En este tipo de fideicomiso, el fideicomitente traslada al fiduciario títulos, valores o recursos líquidos para que se cree este patrimonio independiente y se constituya un portafolio de inversión, el cual será administrado por la fiduciaria a través de Garantis Asset Management, nuestra asesora de inversión. El objeto del fideicomiso de inversión bursátil puede ser variado, y entre los tantos usos que tenemos se usa para maximizar la rentabilidad, también mantener el valor patrimonial de las inversiones, proteger el capital semilla del fideicomitente, y puede usarse, entre otras cosas, para mantener fondos de contingencias para usos específicos del fideicomitente. Una vez hemos reconocido el objeto para el cual queremos constituir el fideicomiso, debemos identificar quiénes participan dentro de la estructura del fideicomiso de inversión bursátil. En este tipo de fideicomiso, las partes son el fideicomitente, que en este caso sería el cliente que aporta el activo inicial, el fiduciario, que es OMTS, fiduciaria panameña, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, el beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente o un tercero que éste designe, y Garantis Asset Management, que es nuestra asesora de inversión.
Una vez estructurado el fideicomiso, se crea también el comité de fideicomiso, que está conformado por áreas de la organización con capacidades funcionales de apoyar en la toma de decisiones, y entre ellos el comité está conformado por un representante del fiduciario, un representante de Garantis, un representante de nuestros oficiales de cumplimiento, el protector, que es, el consultor jurídico, y un protector que es la persona, que puede ser la persona designada por el fideicomitente para la toma de decisiones. Por lo tanto, pueden tener la plena seguridad que en todo momento van a estar acompañados de personal altamente calificado para el manejo de sus inversiones. La finalidad real de la creación del comité de fideicomiso es que sirva para el diseño y establecimiento de las políticas de inversión, por lo que sus objetivos principales están en realizar los análisis de inversión y proyección del flujo de caja, definir la diversificación del portafolio de inversiones y realizar la evaluación del riesgo, reconociendo la calificación de los valores y considerando la tolerancia al riesgo de cada cliente. Una vez hemos identificado el objetivo, las partes del fideicomiso, definiremos el esquema de inversión a utilizar, los cuales pueden ser bajo la discrecionalidad del fiduciario, que se divide en dos, que puede ser a través del portafolio de inversiones o inversiones individuales, o también puede ser un esquema de inversión que sea dirigido propiamente por el propio fideicomitente. Para los casos de administración de inversiones en portafolio, consisten en que cada fideicomiso participa proporcionalmente en la totalidad de los títulos que conforman la cartera de inversiones. Igualmente se pueden generar varios portafolios de inversiones y varios portafolios de fideicomiso y distribuir su participación. Mientras que para los casos de planificación de administración de inversiones individuales, consiste en que cada fideicomiso participa en inversiones puntuales de las carteras de inversiones. Ahora veamos el esquema de funcionamiento de un fideicomiso de inversión bursátil. Como pueden ver en este esquema, el fideicomitente aporta recursos que pueden ser títulos, valores o activos líquidos al fiduciario. El fiduciario los recibe y prepara el flujo de caja, revisa las políticas de colocación y gestiona e informa de los requerimientos a Garantis. Garantis recibe la información de la disponibilidad para colocar y propone alternativas de inversión al comité de fideicomiso. El comité de fideicomiso analiza las alternativas propuestas y de estar de acuerdo, remite la solicitud de colocación a Garantis. Garantis ejecuta y posteriormente confirma la ejecución al comité de fideicomiso, y con esta información de ejecución, entonces el fiduciario prepara informes periódicos de la situación de las inversiones al fideicomitente. Ahora veamos un esquema de inversión cuando son dirigidas por el fideicomitente. En estos casos, el fideicomitente remite la instrucción indicando los parámetros para la inversión de los fondos al fiduciario. Estas instrucciones pueden ser permanentes, que se van a definir al momento de la constitución del fideicomiso, o pueden ser puntuales, que son aquellas instrucciones que gira el fideicomitente 24 horas antes de la fecha valor de cada operación al fiduciario. Una vez recibida la instrucción de parte, una vez el fiduciario recibe la instrucción de parte del fideicomitente, le informa a Garantis para que ejecute la colocación de la inversión. Garantis ejecuta, informa al fiduciario, confirma la ejecución, y el fiduciario a su vez le notifica al fideicomitente que se ha realizado la inversión solicitada. Habiendo conocido esta estructura, podemos indicar que las principales ventajas es que se crea un patrimonio autónomo e independiente del resto de los activos del fideicomitente, y otra de los beneficios, principales beneficios que vemos, ventajas que vemos dentro de este fideicomiso, es que la estructura del fideicomiso de inversión podría estar dentro de una estructura de planificación patrimonial como un activo o bien fideicomitido.
Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a mostrar gráficamente la estructura que les he comentado de cómo incluir el fideicomiso de inversión bursátil como activo dentro de una estructura de planificación patrimonial. Así que, como han podido observar, mediante un fideicomiso de inversión bursátil se activa el movimiento del mercado de valores, donde usted puede conservar y crecer los bienes fideicomitidos con una administración efectiva para el bienestar y tranquilidad de los beneficiarios, que era una de las encuestas en donde está el punto medular, en donde cada uno quiere pues salvaguardar el futuro de las generaciones a venir. Y definitivamente planificar es importante porque organizas tu patrimonio, dejas instrucciones de cómo transferir tus bienes, tu patrimonio, haciéndolo inembargable, y además incrementas la rentabilidad a través de la asesoría financiera. Por lo que yo realmente, y estoy segura que en UMC todos consideramos que es un tema para consultarlo con la almohada. Así que, sin más, ahora voy a pasarle la palabra a nuestro panelista invitado, José Omar Rodríguez, uno de nuestros aliados estratégicos en asesoría de inversiones. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, sí. Buenos días a todos y gracias a OMC Group por invitarme una vez más a participar en estas charlas tan buenas. En sí, quería empezar un poco a hablar sobre el famoso 2020. Sin duda ninguna, este ha sido un año que irá a la historia. En sí, nadie se podía imaginar que estuviéramos atravesando una pandemia como la que estamos atravesando. El año empezó muy bien, el 2020 en sí en Estados Unidos la economía estaba excelente, teníamos un crecimiento robusto, teníamos baja inflación y muy bajo desempleo. Afortunadamente los bancos estaban muy bien capitalizados y en cuestión de unos meses, en marzo más o menos, tuvimos la sorpresa del shock económico causado por la pandemia, la cual nadie podía imaginarse ni prevenir, pero afortunadamente la respuesta fuerte y decisiva y rápida de los bancos centrales y de los gobiernos, diferentes gobiernos, ayudó en verdad a aliviar un poco en sí lo que es el impacto económico, ¿no? En Estados Unidos hubo una reducción importante de intereses, donde los intereses la Reserva Federal los bajó al 0%, hizo una recompra de bonos para inyectar capital a la economía. En la parte fiscal, el gobierno dio bastante ayuda a aquellos comerciantes impactados y a aquellas personas impactadas por el cierre de los negocios. O sea que fue una respuesta adecuada y que ayudó muchísimo. Hablemos un poco ahora entonces sobre el 2021. En el 2021 tenemos una proyección de crecimiento atractiva, una economía creciente. En sí, pensamos de que va a haber una rotación sin duda ninguna. En el 2020, los sectores más afectados, como se podrá imaginar, son todo el sector de turismo, el sector de ventas al detalle, diferentes sectores, el sector financiero, todo eso se vio afectado. Hubo un sector que se ve muy beneficiado, que fue el sector de tecnología. En sí, a raíz de todo el encarcelamiento, digamos, que tuvimos, nos forzó en sí a utilizar tecnología como una vía de comunicación. En sí, todas estas compañías, Zoom, por ejemplo, se benefició muchísimo. Compañías donde Peloton, por ejemplo, de ejercicio dentro de casa. O sea, siempre hay sectores que se benefician aún en la tragedia del 2020, ¿no? Sin duda ninguna, ese sector fue el sector más propio, digamos, para el 2020. En el 2021 vemos una rotación en sí donde estimamos que para la segunda mitad podamos retomar la vida un poco más como era antes, Dios mediante. En sí, eso debe causar una rotación a aquellas compañías o aquellos sectores que se beneficiaron del encerramiento, deberían en sí perjudicarse una vez que todos podamos en sí volver a retomar nuestra vida cotidiana. Mientras que los sectores más perjudicados, los sectores de turismo, por ejemplo, estamos viendo de que tienen un gran potencial, ya que hay
una demanda importante en retomar nuestra vida, incluyendo las vacaciones y salir con la familia y demás, ¿no? Sí, nuestra, digamos, tesis de inversión del 2021 se basa en 3 pilares importantes, ¿no? Primero, esperamos de que la Reserva Federal mantenga los intereses bajos por un periodo bastante largo. En sí, originalmente la Reserva Federal, uno de los mandatos que tiene es mantener la inflación alrededor del 2%, ¿verdad? Y eso ha sido el mandato por muchísimos años. En sí, la Reserva Federal hizo un comunicado el año pasado donde en sí quieren permitir que la inflación suba por encima del 2%. No estamos hablando de una hiperinflación, ni mucho menos, estamos hablando a lo mejor un 2,5%, donde en sí lo que ellos quieren hacer es decir, bueno, durante mucho tiempo, durante 10 años más o menos, la inflación ha estado muy por debajo de ese 2%. Entonces quieren dejar que la economía se retome un poco esa inflación, dejando en sí de que sobrepase ese 2%. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a ver inflación y no vamos a ver una respuesta inmediata de la Reserva Federal para contrarrestar esa inflación. O sea, no van a aumentar los intereses para reducir el crecimiento económico y van a dejar que esa inflación aumente un poco por encima del 2%. Esto es extremadamente importante porque en sí el bajo costo del capital influye mucho en el crecimiento de las inversiones. El segundo pilar, digamos, que estamos estimando que va a continuar es en sí el estímulo fiscal, ¿no? El estímulo fiscal tiene que ver con las ayudas del gobierno a diferentes sectores, inyectándole dinero para reactivarlos, ¿no? En sí, con la victoria del Partido Demócrata, se espera que ese estímulo fiscal sea mayor que hubiese sido durante una administración republicana. En sí, eso significa que estamos esperando de que continúe habiendo un apoyo fiscal importante de parte de la nueva administración y eso va a continuar de nuevo ayudando a la economía a recuperarse. El tercer pilar, y es muy importante, es el éxito de las vacunas, ¿no? Sin duda ninguna, la eficacia de las vacunas ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. En sí, el mercado estaba descontando en sí más o menos una eficacia del 65%, 70%. Como saben, en sí, las vacunas de Pfizer, de Moderna, han tenido una eficacia mucho mayor que eso, y en sí eso ha ayudado bastante. Nuestra tesis toma en consideración de que el éxito de las vacunas continúe y que nos ayude entonces a retomar en sí el crecimiento económico, ¿no? Excelente, excelente ese outlook, José. Tenemos un poll para nuestra audiencia para que nos compartan un poquito cómo está su situación a nivel de inversiones. Les voy a compartir aquí en pantalla para que por favor nos den sus respuestas. Ya les debe aparecer la pregunta. Es, ¿con cuáles instrumentos de inversión tiene usted experiencia? Está muy interesante ver ya las respuestas que vamos recibiendo. Parece que contamos con una audiencia muy bien informada y experimentada en temas de inversiones. Pronto les comparto los resultados. Ok, les voy a compartir los resultados, les deben ir apareciendo en pantalla. Como ven aquí, un 54% de la audiencia tiene experiencia en inversiones acciones. Le sigue certificados de depósito. En Panamá les llamamos plazos fijos, con un 41%. Fondos de inversión privados, con un 37%. Fondos de inversión, perdón, sigue bonos, con un 35%, y luego fondos de inversión, con un 33%. Por último, notas estructuradas, que sabemos que es un tipo de inversión un poquito más sofisticada y que se percibe también como más riesgosa. Entonces hace mucho sentido que tengamos ahí un nivel más bajo, ¿no? Con 4%. Es curioso, bueno, veo que la audiencia es bastante sofisticada, lo cual es excelente. A lo mejor la presentación
Si es un poco básica, les pido paciencia porque también tenemos que darle un chance a las personas que a lo mejor no tienen la experiencia de los demás. Y es curioso también lo de las notas estructuradas, que a lo mejor en otra oportunidad podemos retomar eso. Como hay tan poca participación y como decía Isabel, por la idea de que a lo mejor son instrumentos con más riesgos, ¿no? Yo creo que es un tema que es interesante tomarlo más adelante. Vamos a hablar un poco en sí sobre, sí, generalmente los 3 vehículos de inversión que tenemos o en sí instrumentos que tenemos para colocar el dinero, ¿no? En sí, el más básico es el efectivo, ¿no? Y si pudiésemos tener, ahí está. El efectivo en sí es un instrumento que ofrece un valor estable, en sí mucha seguridad, mucha liquidez, ese es un alto beneficio que tiene el efectivo. Desafortunadamente, como todas las inversiones, tienen beneficios y tienen perjuicios. El efectivo en sí no va a rendir absolutamente nada hoy por hoy, ¿no? Entonces, si quisiéramos definir lo que es riesgo como la posibilidad de perder dinero, a largo plazo yo diría que el efectivo tiende a ser la inversión más arriesgada que uno puede hacer. Le explico. En sí, con el tiempo, el poder adquisitivo de ese dinero, el cual no ha crecido, se va deteriorando. Entonces, mientras usted va a tener el mismo número de billetes, digamos, esos billetes no van a poder comprar lo que podían comprar anteriormente. O sea que automáticamente ya está perdiendo valor su dinero, ¿no? Usualmente esos instrumentos, cuentas bancarias como cuentas de ahorros, cuentas corrientes, la verdad que están diseñadas para el uso diario de ese dinero, no están diseñadas para el ahorro, ¿no? El próximo, digamos, instrumento que podemos utilizar para colocar dinero serían los bonos o los, como dice, plazos fijos o certificados de depósito, ¿no? Ahí en sí vamos a sacrificar un poco la liquidez con la intención de poder ganar un poquito más de interés, ¿no? En sí, ahí va a haber una fluctuación moderada. Me explico un poco. En sí, si uno hace un plazo fijo, en sí, normalmente, si queremos liquidar el plazo fijo antes del vencimiento, los bancos tienden a poner una penalidad. Ya automáticamente sabemos de que si vendemos un plazo fijo antes de su vencimiento, vamos a perder parte de los intereses o parte del capital, ¿no? En el caso de los bonos es similar. No necesariamente vamos a perder, pero sí, si vendemos un bono antes del vencimiento, existe la posibilidad de que tengamos que vender el bono por debajo de lo que originalmente pagamos por él. Existe también la posibilidad de que se venda por encima, pero hay un riesgo de que sea un valor inferior al valor original. En sí, este tipo de instrumento, tanto plazo fijo como los bonos, los rendimientos son un poco mejor que el efectivo, pero actualmente en sí con un mundo de bajos intereses, en sí los intereses no son tan atractivos, ¿no? En sí uno puede hacer diferentes tipos de inversión en bonos. Por ejemplo, tienen diferentes calificaciones y uno decide decir, bueno, yo quiero un bono de la tesorería de Estados Unidos, en sí eso es lo que se considera cero riesgo. Bueno, estamos entonces en este momento pagando creo que es el 1% a 10 años. Como pueden ver, es una inversión que yo diría de que ni siquiera va a mantener en sí el valor contra la inflación. O sea que en ese momento, recuerden lo que estábamos hablando antes del estímulo monetario y fiscal, donde en sí han bajado los intereses para poder fomentar la economía. Entonces hay que tener conciencia de eso, de que existe la posibilidad de que más adelante los intereses suban y el bono sea un instrumento más adecuado. En la parte de bonos corporativos hay diferentes calificaciones. Uno puede comprar bonos de categoría muy alta de inversión. Aquellos en sí van a pagar un poco más que el bono de la tesorería, pero no mucho más, porque en sí el riesgo percibido es muy pequeño. Por ejemplo, decir un bono de una compañía como, no sé, Citigroup o una compañía como Apple. Esas compañías, Apple no va a pagar mucho más que el bono de la tesorería, porque en sí el riesgo de que Apple se quiebre antes del vencimiento es relativamente pequeño. Existen bonos corporativos donde la calificación son inferiores, ¿no? Eso es lo que se llama bonos de alto rendimiento o bonos de baja categoría, como lo quieran poner. Ahí,
corremos un riesgo que la compañía se declare en bancarrota antes del vencimiento. Entonces hay diferentes estrategias que uno puede hacer para mitigar ese impacto en el portafolio, pero usualmente podemos conseguir un rendimiento mayor que en el resto de los bonos, ¿no? El tercer instrumento que podemos utilizar para colocar nuestros ahorros es las acciones, ¿no? En sí, las acciones sí van a tener más fluctuación en el camino, ¿verdad? Una acción representa parte dueño de la compañía. Por consiguiente, si la compañía le va bien, en sí la acción va a ir bien, y si le va mal, la acción va a bajar de valor. O sea, como accionista usted va a participar en los beneficios, digamos, de la compañía. Eso conlleva tener más fluctuación que el efectivo, claro, y que los bonos. Por esa fluctuación que estamos obteniendo o digamos que estamos aceptando, nos deberían de entonces a largo plazo recompensar con rendimientos más altos. Y eso históricamente ha sido el caso, ¿no? Las acciones en sí han tenido históricamente rendimientos superiores que los bonos y que el efectivo, ¿no? En sí, como pueden ver en el gráfico, van a ver que esto es un gráfico empezando en el año 1926. En sí, inversiones, por ejemplo, desde ese entonces en compañías pequeñas han dado un rendimiento promedio del 12%. Compañías grandes, sólidas, han dado un promedio de crecimiento del 10%. Los bonos de gobierno han dado un 5,5%. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí porque, de nuevo, en sí, pocas veces en la historia hemos tenido intereses tan bajos como los que tenemos hoy. Cuando un bono tiene un cupón alto y los intereses bajan, el valor de ese bono sube. Entonces, ese gráfico que ven ahí en sí, yo diría de que esperar un 5,5% en bonos del gobierno en los próximos años, eso no se va a materializar. No espero que sea el caso, sobre todo cuando tenemos un bono de 10 años pagando nada más el 1%. Después de eso están los Treasury Bills, que son bonos del gobierno de muy corto vencimiento. O sea, ya ahí ni siquiera los están recompensando por la iliquidez. Ahí hay liquidez y hay seguridad. De nuevo, un 3,4% es histórico, donde los intereses estaban mucho más altos que lo que están hoy. No esperaría de que en el futuro los Treasury Bills den resultados como este. Y por último, la inflación, que es el enemigo que tenemos que combatir. En sí, la inflación durante ese mismo periodo es el 2,9%. De nuevo, yo espero la inflación sea por debajo de eso en el futuro, ¿no? Pero como pueden ver, hay una gran diferencia en sí entre los resultados que pueden obtener en sí, aceptando un poquito más de fluctuación en acciones, que lo que podemos tener en renta fija o en efectivo, ¿no? Próxima pantalla. En sí, algo que es extremadamente interesante es el interés compuesto. Y mucha gente no sabe el efecto que puede tener eso en su patrimonio. De nuevo, en la encuesta original, digamos, lo más importante es proteger el patrimonio para su familia. Yo creo que hay que también añadirle a eso, crecer ese patrimonio para su familia. Es importante crecerlo para también protegerlo. En sí, el interés compuesto para mí es algo magnífico, porque lo que ocurre es lo siguiente. Hay una regla de 72 que simplemente le dice, si usted puede ganar el 7% de interés, eso significa que cada 10 años usted va a duplicar su dinero. Este pequeño gráfico que quería compartir es un gráfico que son 30 años de inversión. No estamos invirtiendo un monto importante al principio, ni mucho menos. Simplemente toma en consideración de hacer inversiones periódicas de $10,000 cada una vez al año. En sí, asume que pudimos obtener un 7% de rendimiento. Si pueden ver en sí, la realidad que si ponemos $10,000 al año por 30 años son una inversión de $300,000. Pero miren en sí el resultado que pueden obtener bajo esos parámetros. Esa inversión de $10,000 al año por 10 años, ni siquiera estamos invirtiendo $300,000 al principio, es simplemente $10,000 al año por 10 años. Se convierten en más de $1 millón. ¿Okay? Eso en sí es extraordinario. Y solamente imagínense qué puede ocurrir cuando los montos de inversión son mayores, ¿no?
quisiera dejarles con algo que es extremadamente importante y después de la encuesta me alegra mucho de que muchos de los participantes ya tengan mucha experiencia en esto y tomaremos eso en consideración para el futuro y podemos tomar, digamos, temas de más experiencia. Pero para aquellos que no la tienen, yo creo que es extremadamente importante que consigan el conocimiento. Usualmente lo que pasa, la falta de conocimiento, nos lleva a percibir que todo tiene más riesgo que lo que en realidad tiene. Entonces, es algo extremadamente importante de que obtengan el conocimiento, hablen con sus asesores garantíes para que les expliquen con detalle cómo funciona cada una de las inversiones en particular, que le diseñen un portafolio específicamente para usted y puedan con ese conocimiento tener mejores alternativas para su dinero y que esas mejores alternativas se traduzcan en sí a un mejor resultado del crecimiento de su patrimonio. Y con eso termino mi porción de la presentación y vamos a hacer una pausa para preguntas del panel, ¿no? Excelente presentación, José. Gracias. Gracias por esa intervención. Gracias. Ok, iniciamos entonces con nuestro Q&A. Recuerden que apretando el botón de abajo pueden enviar sus preguntas. Tenemos una sobre el fideicomiso que presentamos, la estructura del fideicomiso. Dicen, ¿son los bienes en fideicomiso inembargables en Panamá cuando el fideicomitente gira instrucciones? Hola, buenos días de nuevo. Bien, realmente el patrimonio del fideicomiso, los bienes del fideicomiso en todo momento son inembargables, salvo por deudas o obligaciones que el mismo fideicomiso contraiga. Sin embargo, esta regla puede ser más eficaz o no cuando, por ejemplo, el patrimonio sea un inmueble ubicado en un país distinto a la jurisdicción del fideicomiso. Pero eso es para los casos en que los activos sean inmuebles. Es decir, en nuestro caso, si el fideicomitente reserva ciertos derechos y, por ejemplo, da la instrucción de que se garantice una obligación y esta obligación está garantizada por el fideicomiso, entonces sí pudiera ser embargable por esa obligación específica, pero el patrimonio fideicomitido en todo momento es inembargable. Excelente, Isis. Gracias. Pregunta para José, Mercado de Valores. José, aunque hemos estado viendo una situación de crisis, una situación de pandemia, los mercados han subido a niveles récord, niveles históricos, más altos que incluso una prepandemia, y la afectación económica igual ha sido alta. ¿Se espera una corrección en el futuro cercano de los mercados? Es importante entender cómo están compuestos. Cuando la gente habla del mercado, digamos que estamos hablando del Standard & Poor's 500, es importante saber cómo está compuesto ese índice. Normalmente el índice le da mayor porcentaje de importancia a las compañías de más alta capitalización. ¿Qué ocurre? Durante el 2020, como habíamos comentado, el sector de tecnología tuvo un desempeño excelente. Entre esas compañías están las famosas Microsoft, Apple, Amazon, compañías en sí que se beneficiaron muchísimo y aumentaron muchísimo de capitalización. Eso conllevó a que en sí el índice, el Standard & Poor's 500, el mercado, tuviese una concentración muy alta en esas 5 o 6 compañías. Más o menos se estima que esas 5 compañías tenían más o menos el 25% del rendimiento. Fíjense en lo que eso significa, que hay 495 compañías que se reparten el resto. Hay diferentes sectores dentro del mercado que tuvieron rendimientos negativos. El sector financiero, el sector de energía. En sí, lo que estamos viendo es de que en el futuro vamos a ver una rotación, como les comentaba, de esos sectores. Usualmente la gente debería de empezar a posicionarse en sectores que fueron perjudicados el año pasado. Porque esperamos de que, como digo, por los 3 pilares que comenté, esperamos de que ese tipo de sector se beneficie de una economía más normal, ¿no? Es cierto de que el mercado ha subido bastante. Existe la posibilidad de pequeñas correcciones a corto plazo, pero nuestra tesis indica y nuestros indicadores de que hay menos de 1% de probabilidad de una recesión en los próximos 6 meses. Menos de 1% es muy, muy bajo.
¿no? A mediano y largo plazo estimamos de que la economía va a continuar recuperándose, al igual que los mercados van a continuar en alza. Excelente, José, gracias. O sea que en resumen, al final hay que buscar valor, todavía hay muy buenas oportunidades de valor Bueno, hay que saber en el cómo mercado. posicionarse. Excelente. Tenemos otra relacionada a los fideicomisos. Siendo el fideicomiso un contrato, se pudiera incorporar acciones no relacionadas con la administración de la cuenta de inversión en esa figura. Y en caso negativo, ¿por qué? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Isabel? Sí, cómo no. Siendo el fideicomiso un contrato, se pudiera incorporar acciones no relacionadas con la administración de la cuenta de inversión en esa figura. Y en caso negativo, ¿por qué? De hecho, sí podría incorporarse acciones, sin embargo, no lo sugerimos porque como lo que estamos recibiendo son títulos, valores o activos líquidos para la inversión, sugeriríamos que si van a ser acciones solamente para mantener la custodia, se podría utilizar una figura de fideicomiso de custodia de acciones o que se utilice la figura para planificar, en caso tal de que se requiera para planificación patrimonial, sí se podría hacer, pero no se podría considerar como un activo para invertir en estos casos. Ok, excelente, Isis, gracias. José, te tenemos otra para ti. Si se quiere iniciar en el mundo de las inversiones, ¿cómo y con qué modalidad recomienda iniciar? Esta también puede ser para Maite, pero bueno, adelante, José. Ok, perfecto. Bueno, en sí, de nuevo, cada persona es diferente. Lo más importante es asesorarse. El asesor de confianza le va a recomendar una diversificación adecuada entre esos 3 tipos de instrumentos y en cada uno de esos instrumentos utilizando instrumentos adicionales, ¿no? Lo más importante es empezar, la realidad. Uno normalmente, y 30 años de experiencia, ha sido de que el cliente empieza de una forma ultra conservadora. De nuevo, lo más importante es empezar, pero con el tiempo, cuando empieza a ver el manejo del portafolio, las fluctuaciones de cada instrumento y empieza a incrementar su conocimiento sobre las inversiones, eso le permite atender a acercarse un poco más a su nivel de riesgo, digamos, o que puede tolerar realmente, ¿no? En sí, de nuevo, lo más importante es comenzar, asesorarse y incrementar el conocimiento sobre las inversiones. Así mismo es, José. Y recuerden que quería agregar, la forma en que se abre la cuenta es muy importante para su tranquilidad. Y eso va a depender de la preferencia de cada persona y el objetivo que desean con esa cuenta, con la cuenta de inversión. El vehículo legal con que van a abrir la cuenta es muy importante y eso va a depender, cada caso es distinto, lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Y por lo tanto, una vez está abierta la cuenta, hay que evaluar el objetivo de inversión de la persona, qué quiere lograr con esas inversiones y el conocimiento que tiene la persona sobre inversiones y sus preferencias de inversiones. Si desea una renta fija o si desea crecimiento de capital, qué tanta diversificación quiere y todo eso es a la medida del cliente. Así es que la modalidad es lo que al cliente le haga sentir más tranquilo. Totalmente. Sí, y a esa persona la invitamos, fue enviada la pregunta de forma anónima, pero con mucho gusto le invitamos a tener una conversación ya en detalle con nosotros, coordinamos eso para poder asistirle según las necesidades que tenga, ¿no? Bueno, hemos llegado ya al tiempo, al final de esta presentación. Así que nuevamente les quiero dar las gracias por su participación y espero que esta presentación haya sido de valor para todos.
En OMC, como saben, estamos a su disposición para ayudarlos y brindarles soluciones según sus necesidades específicas. Y les iba a pedir que por favor cuando salgan de la sesión les aparecerá una encuesta y nos ayudaría mucho que nos contesten esa encuesta para entender cuáles son sus temas de interés y así poder seguirles trayendo contenido de valor en futuros webinars. Muchas gracias y cuídense mucho.